Hola iglesia, ¿cómo están? Es un privilegio para mí el poder estar aquí nuevamente, aquí arriba. Ya tenía ratito que no estaba aquí con ustedes, ya me levantaron el castigo, por eso hoy toca compartir. Es broma. La semana pasada iniciamos con una nueva serie que se llama Una Nueva Vida y hoy pues vamos a continuar con esta serie y el tema de hoy creo que es muy interesante porque hoy estaremos hablando sobre una nueva humanidad, ¿ok? Vamos a estar hablando un poquito más de esto, la información y contexto, ¿no? Entonces, antes de iniciar, quisiera saber a cuántos de nosotros no hemos pasado por situaciones o ciertos momentos en específico donde sabemos qué es lo correcto, ¿no? Sabemos qué es lo bueno, lo que tenemos que hacer, pero terminamos haciendo lo contrario, lo malo. Situaciones donde sabemos cómo tenemos que reaccionar pues de buena manera, ¿no? Saber que tienes que respirar, contar hasta 10 y pensar antes de actuar de una manera positiva. Pero ¿cuántos terminamos reaccionando mal? Terminamos explotando o actuando impulsivamente. Sé que no soy la única, habemos algunos aquí, ¿no? O a lo mejor has dicho, yo no quiero volver a esto que de mi pasado, ¿no? No quiero volver a mis vicios, a mis malas actitudes o a mis malos hábitos. Pero pasan los días, pasan las semanas y ahí estamos otra vez. De hecho, en la mañana me dio un poquito de risa porque antes de salir de casa, pues mi mamá está aquí también y se puso a orar en el carro antes de salir y dijo, voy a pedirle a Dios que te quite todos los carros, que cuando estemos aquí de salida, y porque no se te atraviese nadie, porque sabe que soy un poquito intensa manejando. Entonces me dio risa porque es como, intento ya no hacerlo, pero vuelvo a actuar a lo mejor de una mala manera, ¿no? Algunos se identifican manejando también así, pero a lo mejor el problema no está en que no quieras cambiar, porque a lo mejor sí quieres, a lo mejor quieres que Dios transforme esa parte de ti, ¿no? En tu vida, sino que el problema es un poco más grande, un poco más profundo, que es referente a nuestra voluntad, ¿no? Vamos a leer unos versículos para ir entrando a lo que es el tema. Están en sus bosquejos, están en las pantallas, y vamos a estar leyendo lo que es Romanos 5:12. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Y continuando con los versículos, vamos con el versículo 15. Pero el pecado de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por el pecado de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? En el versículo 18, por tanto, así como un solo pecado causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Amén. Entonces, entrando un poquito a lo que es el contexto histórico en estos versículos, Pablo escribió esto a la iglesia en Roma. Y Roma no era una ciudad cualquiera, una ciudad chiquita. Más bien, Roma era el centro del imperio más poderoso del mundo en aquel entonces. Tenía cultura avanzada, tenían leyes, tenían filosofía, pero había algo en esa iglesia que moralmente estaba quebrada. Tenían excesos, tenían violencia y había idolatría. Era una sociedad muy sofisticada, pero espiritualmente vacía. Y Pablo nos dice algo muy profundo, que es: tu problema no es solo lo que haces, sino de dónde vienes. Y podemos ver en Romanos 5 que Pablo nos va introduciendo un poco en este tema, lo que es teológico, nos da un concepto muy clave. Nos dice que hay dos hombres que representan a toda la humanidad. ¿Quiénes son? Adán y Jesús, ¿ok? Y lo que ellos hicieron en la tierra no nada más quedó en ellos, sino que se volvió una realidad para todos los que están en ellos, para todos los que estamos ya sea en Adán o estamos en Jesús, ¿ok? Y lo que nos dice Romanos 5:12, vamos a leerlo nuevamente, dice, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo,
y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. ¿Ok? Cuando Adán pecó en Génesis 3, no solamente hubo desobediencia, sino que también hubo una ruptura. Cuando Adán pecó, y aquí van sus rellenos, cuando Adán pecó, entró el pecado, ¿ok? ¿Qué significa? Que hubo una naturaleza caída, ¿ok? Entró el pecado. Es decir, es cuando tú sabes que algo te hace daño, sabes que algo te hace mal, física o espiritualmente, y aún así lo seguimos haciendo. A lo mejor, como decíamos en la parte de que vamos manejando y yo quiero reaccionar bien, pero terminamos explotando y reaccionando de una manera que no es correcta. A lo mejor tú quieres perdonar a alguien, pero aún te aferras a esa situación. Porque a lo mejor dices, bueno, sí perdono, pero no olvido. Entonces, ¿perdonamos o no? Hay una parte de ti que quiere hacer lo correcto, pero hay otra parte que te jala a hacer lo contrario. Y de hecho, tenía como muy presente esta imagen, me salió muchas veces en redes, y dije, lo tengo que poner. ¿Me lo pueden poner, por favor? No sé si han visto esta pintura antes, es la representación de Adán y de Dios, ¿no? Entonces, Adán es el de este lado, Dios es el de acá. Y me gusta porque decían, es que, no, pues a lo mejor no alcanzaba, o por eso no tocaba a Dios, no alcanzaba a llegar, ¿no? Pero hay otra imagen que se ha hecho, bueno, que me ha salido mucho últimamente en redes, que es realmente Adán no quiso acercarse a Dios, Adán no quiso tocar a Dios. ¿Y cuántas veces no hemos estado así, no? En esa situación. Es que quiero hacer lo bueno, pero no llego. Pero es que me cuesta, me tengo que acercar más, tengo que hacer esto, pero no, mejor acércate tú, Dios, tú haz el trabajo, tú haz el milagro, ya de ahí vemos, ¿no? Si me acerco. Así lo puedo relacionar de esa manera. En otro de sus rellenos, entró la separación. Cuando Adán pecó, entró la separación. Es decir, hubo una relación rota con Dios. ¿Por qué? Porque antes teníamos una comunión directa con el Padre y había cercanía, teníamos confianza con Dios. Pero al entrar el pecado, ¿qué fue lo que hizo Adán? Se escondió, tuvo miedo y se alejó. ¿Okay? El primer efecto o la primera consecuencia del pecado no fue exactamente como hacer cosas malas, robó, mintió, no, sino que fue perder la cercanía que tenía con Dios. Ese fue el primer pecado. Después, en otro de sus rellenos, entró la vergüenza, que significa esconderse. Después de que Adán y Eva pecaron y se dieron cuenta de que estaban desnudos, que estaban bichis, se cubrieron y se escondieron. Porque antes del pecado, pues ellos ya estaban así, al natural, pero no sentían vergüenza. ¿Qué fue lo que cambió? Que el pecado no nada más rompió lo que fue la relación con Dios, sino que rompió el cómo se veían a sí mismos. Que esto es algo creo que muy importante. El enemigo siempre va a intentar meterse con nuestra identidad en Dios. Y a lo mejor siempre trata de meter esos mensajes, esos pensamientos. Es que eres un hipócrita, es que eres un alcohólico, eres un mentiroso. ¿Por qué estás yendo a la iglesia? Tú no mereces estar ahí. No olvides el pecado que cometiste ayer, incluso esta mañana cuando venías manejando. Y aún así te atreves a ir a la iglesia. Nos escondemos, nos queremos cubrir, queriendo aparentar una vida perfecta. Y al final, ¿qué hacemos? Terminamos huyendo. Evitamos vernos vulnerables. Y la realidad es que terminamos no mostrando quiénes somos en verdad, pero sí mostramos quién creemos que sería aceptado en la iglesia. Es que van a aceptar a alguien que está sirviendo, a alguien que dice, que saluda con una gran sonrisa en la entrada, a alguien que está muy activo sirviendo en cualquier ministerio. A ese sí lo aceptan. Otro de tu relleno es, entró la muerte. Entró la muerte tanto espiritual como física. Porque Dios le había advertido a Adán. Le dijo, el día que tú comas, ciertamente morirás. Y la muerte espiritual,
Con la muerte espiritual tuvimos una desconexión con Dios. Dejamos de estar conectados directamente con el Padre. También entró la muerte física, porque antes no había corrupción, no existía la muerte. Pero después todo comenzó a envejecer y todo llegar a su fin. ¿Okay? Y no es que el ser humano haya dejado de ser humano, sino de que ahora está desalineado con el diseño original. Nuestro diseño original, vivir eternamente en comunión y conectados con Dios. ¿Okay? Pero cuando estamos con Jesús, existe una nueva humanidad. ¿Okay? Cuando estamos con Jesús, donde antes había pecado, ahora ¿qué tenemos? Tenemos salvación. ¿Okay? En Jesús no nada más eres perdonado, eres rescatado, eres restaurado en Jesús. ¿Okay? Dios te da una nueva vida. Lo que pecaste ayer, antier, en la mañana, ya no tiene mérito y no tiene lugar, porque con Dios eres una nueva persona. Donde había separación, ahora hay cercanía. Ahora tienes un acceso directo con el Padre. Ahora podemos tener una relación con Él. Donde antes había vergüenza, ahora hay libertad. Porque ya no tienes que esconderte. Ahora eres visto, ahora eres conocido y ahora eres amado. Donde antes había muerte, ahora hay vida nueva. Ahora tienes una vida nueva desde adentro y una esperanza eterna. Amén. Otro de los puntos importantes que tenemos aquí, por el poder de Jesús, tú puedes ser libre del poder de la vergüenza. Y hay un versículo que está en Proverbios 28:13. Dice, quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja alcanza la misericordia. Y tenemos otro versículo que es Santiago 5:16. Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Amén. Y no sé si les ha pasado que a lo mejor dicen, no lo confieso, mejor lo escondo, lo pongo abajo de la cama. ¿Por qué? Para que nadie se entere, que nadie sepa que ya pasé por eso, me da vergüenza. Pero confesar no es debilidad, es alinearte con la verdad. ¿Con cuál verdad? Con la verdad de Dios. Alinearte con el diseño original que Dios tenía, alinearte con su espíritu y cumplir el propósito que Él tiene para tu vida. Cuando recordaba esta parte, cuando lo estaba escribiendo, hace un tiempo, pues ya tengo 3 años y medio que llegué a esta iglesia. Cuando recién llegué, me tocó confesar un pecado de mi pasado. Te cuento un poquito. Recuerdo que tenía menos de 1 año de haber llegado aquí a la iglesia y acababa de dejar mi trabajo de oficinista godín y me había metido a trabajar aquí, al centro de aprendizaje, el que está de lunes a viernes para chicos mexicoamericanos. Y parecía un día tranquilo, un día normal, pero en eso recibí un mensaje de acoso en Instagram. Y pensé que solo era uno. Y yo, bueno, a lo mejor es una broma, a lo mejor es, no sé, algo, ¿no? Un ex ardido, no lo sé. Dije, no le voy a tomar importancia. Pero en eso comencé a recibir muchos mensajes de acoso. Y era mi pasado que ya me había alcanzado, porque no lo había sacado, no lo había dicho. Entonces, es como de esas ocasiones en las que dices, yo quiero servir más a Dios, quiero meterme más con Dios, quiero involucrarme en actividades de la iglesia. Y lo haces, ¿no? Te estás metiendo, pero es cuando llega el enemigo y se vuelve a meter con tu identidad. Entonces, recuerdo que ese día estaba aquí en la escuela y la pastora Lorraine estaba en la oficina. No sé cuántos de ustedes están agradecidos con Dios por la vida de nuestros pastores. Amén. Me acerqué con ella y le conté lo que estaba pasando. Tenía menos de 1 año de haber llegado aquí a la iglesia y yo soy una persona que no le cuesta mucho compartir cómo se siente, qué ha pasado. Me guardo muchas cosas. Entonces dije, no, es que necesito sacarlo, está pasando algo y necesito platicarlo. Entonces me acerqué con ella
Y así, sin pena, sin vergüenza, le conté lo que estaba pasando y el por qué habíamos llegado a este punto, ¿no? Ella oró por mí y me abrazó. Y por eso que había pasado, tuve que cerrar mis redes por un tiempo. Y una amiga de otra iglesia, recuerdo que me preguntó, oye, ¿qué está pasando? ¿Estás bien? Ya no te he visto. Entonces, le conté. Y recuerdo que me dijo algo algo que me quedó muy marcado. Me dijo, eso que te pasó no te define. Y tampoco cambia mi percepción hacia ti. Yo recuerdo que me quebré cuando me dijo eso. Porque cuántas veces no ha querido llegar el enemigo a tu vida y meterte vergüenza, que olvides tu identidad con Dios. Pero ahí es donde nosotros debemos aferrarnos a Él, seguir buscando de Él y desechar esos pensamientos que no vienen de Dios, vienen del enemigo. Así que por el poder de Jesús, tú puedes ser libre de ciclos que te atrapan. Que a lo mejor tú estás jalando con cosas generacionales o cosas que has hecho en tu pasado y lo seguimos trayendo y lo seguimos repitiendo y repitiendo. La Biblia nos habla de patrones familiares y un ejemplo está en la Biblia que sería Abraham con Isaac y con Jacob, que hubo mentira, hubo engaño y a lo mejor hoy en día lo podemos ver igual. Repetimos ciertos patrones que hemos visto en casa, en nuestra familia. Tal vez repetimos las formas de amar. Es que así me enseñaron. Es que no me daban abrazos, yo tampoco di abrazos. Es que nunca me dijeron te amo, ¿por qué voy a decir te amo? Seguimos repitiendo las maneras de reaccionar. Si a lo mejor tus padres se enojaban por todo, tú también te enojas por todo. Y le echamos la culpa. Es que así crecí. Es que así me enseñaron, es lo que sé. Y esto ocasiona que tenemos heridas no sanadas. Pero Dios nos hace libre de todo eso. Dios puede romper ese ciclo con el que tú estás cargando. Puedes dejar que Dios sane tu dolor para que no se lo pases a otros. Porque de esto se trata. Venimos con Dios y es para tener una nueva vida, ser sanos y de ahí poder compartir el amor de Dios. ¿Okay? Porque el dolor no transformado se transmite. Si tú no sabes cómo amar, porque nunca te dieron el amor esperado o lo que es el sinónimo del amor, pues tú así lo vas a pasar con tu pareja, lo vas a pasar con tus hijos y lo vas a seguir transmitiendo y vas a seguir con el ciclo. Pero adivina qué, Dios sana. Dios puede sanar todos esos ciclos y todas esas cosas y ese dolor que has estado guardando y cargando y jalando desde hace tiempo. En Romanos 12:18 dice, si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. ¿Okay? Y la paz no depende de cómo actúen los demás, depende de tu respuesta. Si alguien te quiere confrontar y te quiere decir algo y ya te quiere pelear, pues la paz depende de ti. ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Cómo vas a demostrar el amor de Dios? A lo mejor dices, es mi primera vez en la iglesia, a mí qué me importa, ¿no? Pero la paz depende de ti, de tu acción, de tu respuesta, de cómo vas a reaccionar. Y la paz no es un sentimiento, es una decisión. El decidir no reaccionar igual que otra persona. El decidir no escalar ese conflicto. El no devolver el mal por mal. Nada de que, pues él me la hizo, yo se la voy a regresar. Me bajó el novio, yo le voy a bajar el otro. No se trata de eso. Me chocó, ahí voy a chocarle atrás. No es ojo por ojo. Vivan en paz, es lo que nos dice la Biblia. Y en 2 de Corintios 1:11 dice, mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Así muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se nos ha concedido en respuesta de tantas oraciones. ¿Y sabías que el orar no es solamente hablar con Dios? O sea, por ahí podemos empezar, decir hola Dios, soy yo de nuevo. Y ya comenzamos a hablar y a decirle cómo nos sentimos, pero orar también es alinearte con lo que Dios quiere hacer.
Es cuando estás hablando con Dios y dices, ok, Señor, a lo mejor hoy no tengo palabras, hoy no sé qué expresarte, hoy no tengo a lo mejor nada importante que decir, pero ¿qué es lo que tú quieres decirme a mí? ¿Qué quieres para mi vida? Okay. Y en el pasaje, Pablo reconoce que Dios lo libró, que Dios lo libra y Dios lo seguirá librando. Amén. Si libra a Pablo, si ya libró a muchos en el pasado, Dios también te puede seguir librando a ti. También Pablo nos dice algo muy clave, que la iglesia participa a través de la oración. ¿Qué significa? Que orar no es algo pasivo. Solo oro, me quedo a esperar y ya que algo pase, sino que es cooperar con la obra de Dios. Y me recuerda mucho al versículo donde dice, la fe sin obras es muerta. Entonces, escuchemos la voz de Dios, hablemos con el Padre, pero también cooperemos. A lo mejor Dios quiere transformar tu vida, a lo mejor Dios quiere hacer cambios, quitar algo, pero tú no quieres cooperar. Y le dices, Señor, eso no me lo toques. A lo mejor Dios te está diciendo, mira, tu trabajo no es el adecuado. Te estás juntando con personas que no deberías. O te está consumiendo tiempo para ir a la iglesia. Pero dices, pero me va bien, gano bien. Yo en mis ratos libres a lo mejor les hablo de ti, Señor, pero me va bien, diezmo, ofrendo, eso no me lo toques. Y eso me pasó. Yo estaba en un trabajo y recuerdo que me iba muy bien. Y a lo mejor sí tenía mucho estrés y me estaba quitando tiempo de la iglesia, pero yo era feliz. Pero estaba orando, estaba diezmando, estaba sirviendo hasta donde el trabajo me lo permitía, ¿no? Pero cuando tú oras y le dices a Dios, Dios, usa mi vida, haz tu voluntad en mi vida, Dios dice, ¿segura? ¿Estás seguro? Porque te voy a quitar esto, voy a cambiar esto, ¿estás seguro? Necesito que cooperes. Si quieres crecer en Dios y crecer en su espíritu y ver qué es lo que Dios quiere cumplir en ti, necesitas cooperar. Porque a lo mejor Dios empieza y comienza a moverte unas cosas y ya comenzamos a decir, ay, diablo cochino, ya me quitó el trabajo. Cuando ni siquiera es el diablo. Tú le pediste a Dios un cambio y que hiciera algo en tu vida. Ahora acéptalo, ahora coopera, haz lo que Dios quiere que hagas. Debemos entender que en Jesús no solamente cambia lo que hacemos, sino que también cambia quiénes somos. En Jesús somos diferentes, porque lo que Jesús hace es tomar todo lo que ya estaba muerto y lo hace vivir otra vez. Lo que estaba roto, Dios ¿qué hace? Lo restaura. Lo que estaba vacío, Dios lo llena. Y lo que parecía perdido, lo transforma. A lo mejor tú te sientes perdido el día de hoy. A lo mejor sientes de que algo te falta. ¿Qué será? Por algo estás aquí. Por algo Dios, si sientes algo en el pecho es porque Dios te está hablando. Recíbelo y aplícalo. Dios es el único que puede tomar estas tumbas y convertirlas en jardines. Te voy a pedir que te pongas de pie. Tal vez el día de hoy llegaste con áreas muertas en tu vida, con relaciones rotas, con cosas que a lo mejor estás escondiendo todavía. Tal vez te estás jalando con ciclos que no has podido romper. Pero, ¿sabes? Hoy no tienes por qué salir igual de como entraste. Permite que sea Dios el que te transforme en este momento. ¿Ok? Si necesitas que Dios transforme algo en tu vida, este es el momento. Solamente tienes que cooperar. Hay que cooperar con Dios para tener una nueva vida. ¿Ok? Te voy a pedir que cierres tus ojos. No sé cuántos de aquí hayan venido por primera vez o tienen poco viniendo a la iglesia. Pero si hoy te gustaría tener una relación con Dios, aceptar a Jesús en tu corazón, te invito a que levantes tu mano. Si hoy quieres restaurar tu relación con Dios, levanta tu mano.
Si quieres permitir que Dios haga algo nuevo en tu vida, levanta tu mano. Creo que muchos de aquí estamos dispuestos a una transformación genuina de nuestras vidas, de nuestros corazones. ¿Por qué no le pedimos hoy, Señor, te pongo a tu iglesia en tus manos? Hay personas aquí que queremos sanar nuestros corazones. Queremos ser restaurados y transformados por tu palabra, por tu presencia. Aceptamos, Señor, tu voluntad en nuestras vidas. Haz lo que tengas que hacer en ellas. Todo lo que ha sido muerto y ha sido roto, hazlo nuevo, Señor. No queremos seguir cargando con esos ciclos donde nos se siguen matando espiritualmente, Señor. Queremos una nueva vida en ti, Padre. Y te pongo a esta congregación en tus manos. Sé tú bendiciendo, sé tú restaurando nuevas relaciones, Señor, nuevas vidas, Señor, a partir de hoy. Te entregamos nuestras vidas. Queremos crecer en ti, Padre. ¿Por qué no hablas con Dios en tus propias palabras? Toma este momento para rendirte al Padre. Tú conoces. Dios sabe lo que tienes en tu corazón. Dios sabe que estás cargando. ¿Por qué no dejas que Dios sane eso por lo que estás atravesando, lo que estás cargando, eso que pesa? Entrégaselo a Dios. Tengamos una nueva vida en Él. Seamos vivos nuevamente por Él y para Él. Te pongo la iglesia en tus manos, Señor. Amén.